ha dicho el Señor: Iglesia de Cristo Genezaret, vosotros sois un pámpano, yo soy la vid verdadera, pero es necesario que seáis podados y seáis limpios para que deis mucho fruto, para que así mi Padre sea glorificado, ha dicho el Señor. Aleluya. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión, es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. El Señor ha inquietado nuestro corazón para estar hablando sobre la responsabilidad de la iglesia, la misión de la iglesia. Y los que estuvieron en el culto dominical pasado se dio cuenta que, sin ponernos de acuerdo con el ministro que predicó en la mañana, el hermano Kenneth, el mensaje de la tarde tenía mucha relación de lo que habíamos hablado, o de lo que se nos había hablado por parte del Señor. Hoy quiero compartirles que usted, como iglesia de Cristo, tiene que aceptar el desafío que tenemos por delante. Ninguno de los que estamos aquí oyendo este mensaje se puede excusar de que no es para él, sino tenemos que aceptar un desafío, es ir hacia adelante. La ordenanza de predicar el glorioso evangelio de Cristo no es de hombres, es voluntad del Padre. Y Jesús enseñó que había que predicar el evangelio, no importando si las condiciones fueran favorables o desfavorables. En varias partes de la Escritura vemos la ordenanza hacia la iglesia, hacia los discípulos, los primeros discípulos que se convirtieron en los apóstoles del Cordero. Cuando fueron enviados, tenían la ordenanza de declarar que el reino de los cielos había llegado. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, nos habla que el Señor envió a los 12. Primero envió a los 12 y después envió a los 70. Pero hay algo importante que vamos a aprender por el testimonio del Espíritu Santo, que de la misma manera que el Señor envió a sus discípulos, hoy el Señor sigue enviando a los discípulos a cumplir la predicación del Evangelio. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 7. Y el Señor da instrucciones precisas y dice: predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esta ordenanza es vigente para el día de hoy. Tenemos que anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y en la misión de predicar el evangelio, tanto en Mateo capítulo 10 como en otros textos, precisamente en Marcos 16, cuando el Señor dejó la gran comisión, el Señor dijo que cuando se estuviese predicando el glorioso evangelio del reino, Él dijo que nos iban a acompañar señales. Y a los 12, cuando los envió, les dijo que iban a ir a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Pero también les dijo que había que sanar enfermos. Les dio el poder y la autoridad para sanar enfermos. Por favor, iglesia, escuche. La autoridad para sanar enfermos no está dada solamente a un hombre en una iglesia. El poder para sanar enfermos está dado a la iglesia, porque dice la palabra: estas señales acompañarán a los que creen. Por favor, levanten la mano los que creen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y estas señales le acompañarán, hermano. Usted tiene que ir a predicar el evangelio, usted tiene que anunciar el reino.
la responsabilidad no es de un hombre o de unos cuantos hombres, la responsabilidad es de toda la iglesia que dice que Jesucristo es su Señor. Y estas señales acompañarán, sanarán enfermos. Si usted ve los versos siguientes del 7, el Señor habla que hay que sanar enfermos, que hay que imponer. En este tiempo maravilloso que el Señor nos ha introducido, hemos visto cómo la iglesia se está animando a imponer las manos sobre su prójimo. Cuando en esos tiempos de oración los martes, los ministros guiados por el Espíritu Santo hablan a la congregación y le dicen: ore por el hermano. Y muchos de los que nunca habían orado ya están orando, pero Dios quiere hacer cosas mucho más grandes de lo que ya está haciendo. El Señor dijo que va a derramar esa unción, ya la derramó y la seguirá, porque el fluir de la unción es manifiesta en todo tiempo cuando la iglesia clama y pide aceite. Amén. No sé si está conmigo. Por favor, levante su diestra juntamente conmigo. Yo creo en las obras de Cristo y tengo revelación que yo estoy llamado a imponer mis manos sobre los enfermos, y estos serán sanados en el glorioso nombre de Cristo, porque con ello es glorificado el Padre. El Señor le dijo: hay que sanar a los que están enfermos de lepra, hay que limpiar a los leprosos. Una mente suspicaz dirá: hoy en este tiempo no hay leprosos. Pero sí hay lepra espiritual. Si hay corazones contaminados, si hay corazones heridos, hay corazones frustrados. Y la palabra que el Señor da a su iglesia es que tiene el poder para limpiar los corazones de la lepra espiritual. El Señor da el poder y la autoridad para que en su nombre vayamos y tengamos la palabra llena de gracia y de poder para declarar limpieza en cualquier corazón herido, lastimado, porque no hay llaga que el Señor no pueda sanar, porque Él tiene el bálsamo que viene a sanar el corazón que está lacerado, porque Él tiene el poder. Y eso es lo que hemos de creer, porque en el nombre de Cristo lo haremos para la gloria del Padre. Eso es lo que quiere el Señor, que podamos creer. Hay algo que siempre me ha demandado. El Señor dijo: tendrán poder para resucitar muertos. Hasta el día de hoy, hermano, yo no he visto, ni mucho menos he orado por alguien que está muerto y el Señor lo resucita. Pero esto no quiere decir que yo no lo crea. Y lo que le voy a decir no se lo voy a decir como consuelo, pero sí he visto resucitar los muertos espirituales. Pero aquí la palabra me dice que el Señor le dio la potestad para que fueran a predicar el evangelio y que en su nombre iban a resucitar los muertos. Y aquellos que fueron enviados, aquellos cuando el amado fue quitado, fueron en el nombre del Señor y vieron a los muertos resucitar. Ahora la iglesia necesita, por eso les digo, ¿por qué no escribimos peticiones? Yo quiero que el Señor aumente mi fe para poder creer que los muertos pueden resucitar, porque no soy yo, no es usted, es el Cristo bendito que está en nosotros, que nos da el poder y la autoridad para que los que estén muertos puedan ser resucitados para la gloria del Padre. Eso es lo que necesita creer la iglesia, es lo que necesita, hermanos. La parte que está afectando a la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, es lo que se mira alrededor. Una iglesia insensible. La iglesia no tiene que ser insensible a las cosas de Dios, debe ser insensible a las cosas del mundo. Pero Dios dice que Cristo tuvo el poder para resucitar muertos, y si yo creo en las obras que Él hizo, aún mayores haremos en su nombre. Yo creo que si usted, lleno de fe, con la certeza y la confianza que el que hace la obra es el Señor, podemos orar por alguien que está muerto y el Señor tiene el poder para resucitarlo. Yo lo creo, aunque no lo he visto, pero le voy a pedir cada día al Señor que me dé la fe para creer que mis ojos lo van a ver en esta iglesia. Amén. Dice la palabra: tendrán poder para echar fuera demonios. Hermano, este es el tiempo
Muchas iglesias ya no hablan del diablo porque les da miedo. Ya no hablan de demonios, ya no hablan de posesión demoníaca. Hablan de los que creemos y confesamos que Cristo nos da el poder para echar fuera demonios. Dicen que nosotros miramos demonios hasta en la sopa. Que nosotros por todas las cosas le echamos la culpa a los demonios. Pero si la palabra dice y está escrita para enseñarme, cielos y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Si la palabra dice que yo voy a predicar el evangelio y tengo el poder y la autoridad para echar fuera demonios, esta palabra está vigente para la iglesia de Cristo en el tiempo de hoy. Tenemos que ver el respaldo del Señor para que cumplamos en la misión de ir a predicar el evangelio, que cosas poderosas, maravillosas se han de dar en la obediencia que tengamos por fe a la voluntad del Señor. Pero hay algo importante. Dice la palabra en el verso 8 que por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar. Y entonces yo meditaba, hermano, esta palabra y le decía: Señor, ¿cuántas veces lo repetimos? Pero muchas veces no lo vivimos. Y la iglesia muchas veces se insensibiliza al mandato de Dios, porque pierde comunión con el Señor. Y su relación con el Señor solamente es un mandamiento de hombres. Su relación con el Señor solamente es de oídas. Su relación con el Señor solamente es de labios. El que empieza a dar por gracia, porque ha recibido por gracia, es aquel que tiene sensible su corazón de la obra que el Padre hizo en nosotros. Cuando nuestro corazón es sensible a la obra expiatoria de Cristo, cuando nuestro corazón es sensible de qué nos salvó el Señor y para qué nos salvó, entonces hay una identidad de nosotros con el autor y consumador de la fe, y nuestro corazón está sensible y empieza a haber un agradecimiento. Mira, hermano, y no se puede describir el agradecimiento que debe de existir en el corazón del que reconoce que por misericordia y por gracia somos salvos. Reconocer la oportunidad de vida que tenemos, entonces no vamos a menospreciar esa gracia manifiesta en la salvación. Y entonces nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y entonces habrá una sensibilidad hacia las almas perdidas, hacia las almas que no conocen a Cristo, hacia las almas. Y entonces ya no tendremos un interés mezquino de pensar solamente en nuestras cosas, sino nos interesaríamos en la salvación de las personas, porque nuestro corazón está sensible a la necesidad. Y entonces se va a vivir la experiencia que por gracia hemos recibido y por gracia hemos dado. Por eso la palabra que usted recibe domingo a domingo no viene a enriquecer su conocimiento, sino la palabra que usted recibe en cada culto, en cada enseñanza, es una enseñanza que está edificando su vida, y usted está creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y entonces usted no se va a convertir en un fariseo y decir cuánto sé de la Biblia, sino si su corazón va a ser sensible de poder entender que lo que tiene usted, hay un montón de personas, miles y miles de personas que no conocen ni siquiera lo primero que recibió, que fue la salvación por amor del Cristo bendito que dio su vida y nos sustituyó en la muerte. Aleluya. No sé si le da una ofrenda de palmas al que nos amó. No sé si usted glorifica al que dio por gracia. Entonces la palabra dice que por gracia recibimos. Por gracia recibe usted palabra. Por gracia recibe la revelación. Por gracia recibe el privilegio de ser hijo de Dios. Por gracia recibe el privilegio de ser siervo. ¿Cuántas veces ha oído usted de este púlpito de que fácil es decir usted es un siervo? Pero el siervo hace todo lo que su Señor le manda, hermano. Aquellos 12 estaban aprendiendo a creer
lo que su Señor los mandaba hacer. Este es el tiempo que usted pueda creer que usted está aprendiendo a hacer lo que manda su Señor, no lo que manda su pastor, lo que manda su Señor. Puede levantar su mano juntamente conmigo y diga usted: por gracia he recibido y por gracia voy a darlo. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas a Jesucristo. Tenemos que aprender a amarle más y más. Después les habla que no se preocupe de la provisión material, que no se preocupen por llevar oro, por llevar plata, por llevar cobre, que no se preocupen por llevar comida, vestido, calzado. Por favor, tenga bien claro que esto no es contraposición de lo que el hermano Kenneth predicó hace 8 días. Tenemos que ocuparnos de las necesidades de los enviados. Pero el enviado no tiene que condicionar su salida que le den primero. No sé si me explico. La iglesia tiene responsabilidad. Nosotros como iglesia, los misioneros en la máquina y San Bernardino, tenemos responsabilidad. Pero el enviado, el Señor dice: no te preocupes por el oro, no te preocupes por la plata, no te preocupes por el cobre. Y ahora se lo digo en buen chapín: no se preocupe el enviado por la paga. Ocúpese de dar por gracia, porque Dios tocará corazones y vendrá provisión. Porque más adelante la palabra dice: el obrero es digno de su salario y la provisión vendrá. Porque aquí no se levantará ningún ministro asalariado. Y yo declaro, hermano, que el Señor nos dará el vigor y la fe para poder ver la multiplicación de las iglesias antes que Él venga. Y no las vamos a desproteger, sino miraremos provisión divina a los enviados, porque por cuanto han confiado y han creído en el Señor, en su llamado y en su escogencia, Dios dice que proveerá abundantemente al que con obediencia y fidelidad se va a cumplir la ordenanza del Señor. Amén. Yo creo, hermano, que este es un tiempo. El enemigo se ha levantado, el enemigo ha querido entorpecer, pero yo declaro en el poder de Cristo que la iglesia que ora es una iglesia que mira victoria, una iglesia que ayuna es una iglesia que mira el poder. Por eso cuando el siervo decía, el eslogan de la vigilia no es un eslogan, sino que es la vivencia. Tiempo de victoria y de esperanza hay para la iglesia de Cristo, la iglesia misionera, la iglesia que va a predicar el evangelio. No se va a mover esperando primero la provisión para moverse, se va a ir sin esperar nada a cambio. Y el Dios que es fiel para ver el corazón y cumplir, Dios dará la provisión divina, porque grande es el Dios que tenemos, hermano. ¿Puede levantar su mano? Diga usted conmigo: como iglesia somos responsables de apoyar a los enviados. Pero el enviado no se ocupe de estar pensando en la provisión, sino vaya, cumpla, porque Dios es fiel para dar la provisión. Aleluya. Y mire, vaya ahora al verso 16, este sí lo vamos a leer. Mateo 10:16. Dice la palabra: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una versión dice: sean astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Pero la palabra declara que los 12 iban a ser enviados como ovejas en medio de lobos rapaces, feroces. Y esta palabra en el tiempo de hoy se está cumpliendo. La iglesia evangelizadora, la iglesia misionera, la iglesia que acepta el reto de llevar el evangelio glorioso de Cristo, es una iglesia que avanza en medio de una manada de lobos. Vamos como ovejas, pero con la certeza y la confianza
que el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, Jesucristo, está en medio de nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? No temas, no temas, porque el Señor nos ha dicho que en el ejercicio misionero de la iglesia todo va a salir sin ningún contratiempo. Tendremos luchas porque las manadas de lobos se han levantado, pero no temamos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él ha dicho: no temáis, no temáis. Ten ánimo, iglesia, ten ánimo, ten ánimo. Iglesia, tienes que creer lo que el Señor dice. Estoy hablando de iglesia porque no estoy hablando a unos hermanos, estoy hablando a la iglesia, porque esta demanda es para todos. Mira, hermano, en los aires hay una dimensión de gloria, hermano, pero también en la dimensión de gloria hay una lucha. Y no quiero pasar por místico, hermano, no quiero pasar porque yo lo digo, que tal vez comí más de la cuenta anoche. Pero de hace varios meses el Señor anunció que el enemigo se iba a levantar en contra de nosotros. ¿Cuántos oyeron eso? Pero el Señor nos ha ido dando su palabra para capacitarnos y no temamos. Esta iglesia es un remanente que el Señor escogió. Y ahora cierre sus ojos un momentito, porque voy a declarar una palabra que en el tiempo de la rueda de oración el Señor nos dio. Cierre sus ojos y levante sus manos. Y así ha dicho el Señor: iglesia de Cristo Genezaret, vosotros sois un pámpano, yo soy la vid verdadera, pero es necesario que seáis podados y seáis limpios para que deis mucho fruto, para que así mi Padre sea glorificado, ha dicho el Señor. Aleluya. El que se deja limpiar, el que se deja podar, no teme a la manada de lobos. Porque si Dios está orando en medio de este tiempo en su corazón, no se preocupe, porque Dios le dará la victoria. Cuando vemos la iglesia apostólica, hermano, vemos una iglesia que fue asediada, fueron encarcelados, fueron latigados, fueron lapidados, pero la iglesia no se detenía. Y la iglesia de este tiempo, Genezaret, este pámpano que está unido, porque nosotros somos un pámpano. Hay otras iglesias que están predicando la verdad, hay otras iglesias predicando un evangelio distinto. No es que haya otro evangelio, sino algunos lo han perturbado, como dice Gálatas. Pero si nosotros proclamamos que estamos predicando el verdadero evangelio, también tenemos que ser una iglesia misionera y vamos a tener las señales de los que creen, hermano. Entonces aquí el Señor Jesús te está diciendo: tengan cuidado con la gente. Los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, hermanos, nos van a levantar falso testimonio, nos van a criticar, nos van a señalar. No se extrañe que usted tenga problemas si usted es de buen testimonio como cristiano. Y si usted guarda su buen testimonio como cristiano, lo van a perseguir en su trabajo y hasta lo pueden despedir. Pero que ninguno sea despedido por mal trabajador, que nadie sea despedido por irresponsable. Pero si es despedido a causa de Cristo, hermano y hermana, esta leve tribulación es un peso de gloria en su vida. Aleluya, aleluya. No sé si usted se goza. Hay leves tribulaciones que producen un peso de gloria. Tal vez contextualizando la palabra, lo llevarán a los tribunales. Tal vez no lo lleven a un tribunal, hermano, pero tal vez lo lleven delante del jefe y le dicen: mire, este es, y le puedan levantar falso testimonio. Pero usted no tema, usted no se preocupe, porque usted tendrá la oportunidad que tal vez nunca había visto al gerente de la empresa, tal vez no había visto al dueño de la empresa, pero a causa del evangelio usted lo lleven delante de él. Usted tendrá la oportunidad de dar testimonio del Cristo que predica, hermano.
Si a usted lo van a perseguir porque está repartiendo, oiga, aleluya, denle un fuerte aplauso a Cristo. Si a usted lo van a perseguir porque está llevando tratados evangelísticos, si a usted lo están persiguiendo porque escucha música cristiana en su trabajo, porque sabe usted que los cristianos, el inmundo puede escuchar su música mundana, pero cuando el cristiano pone su música cristiana, le dicen: mire, esa música tan fea, que la quiten. Si usted es perseguido de esa manera, y si lo llevan con su jefe, dé testimonio de Cristo. No se avergüence de ser cristiano. Si hasta el día de hoy era anónimo en el lugar donde trabajaba, hoy el Señor le dice: yo soy el que te saco del anonimato. Si eras anónimo en tu lugar de estudios, hoy el Señor te saca del anonimato. Tengo una noticia: el Señor ya no quiere agentes secretos, hermano. Por favor, que se conozca en el lugar donde está que usted es un pábilo encendido para dar luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Pero el Señor Jesús dijo: cuando los arresten, cuando los lleven a la cárcel, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará a conocer lo que han de decir, porque no serán ustedes los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. No te preocupes cómo vas a hablar, qué testimonio vas a dar de Cristo. En ese preciso momento, los bautizados con el Espíritu Santo hablarán conforme a las palabras que Él da y ministrarán conforme al poder que Dios da. Ese es el tiempo, iglesia. Esto no está predestinado para los pastores, esto está predestinado para la iglesia de Cristo. No hablaremos nosotros, Él hablará, Él pondrá las palabras. No temeremos. ¿Cómo lo voy a hacer? Te voy a contar así rápido. La primera vez que prediqué, como yo vendía de todo, yo vendí Biblias, vendí libros, vendí ¿cómo se llama? Concordancias y cualquier cosa relacionada a Cristo. Y nunca tuve librería, yo andaba ambulante vendiendo libros. Usted le podía vender una mudada completa y lo equipaba con Biblia también. Y entonces me topé con un librito que decía 100 sermones, decía. Estoy diciendo que yo estaba recién convertido. Entonces dije: 100 sermones. Dije, el día que venga el privilegio, aquí tengo un sermón que voy a predicar. Y me dijeron: hermano Antonelli, usted va a predicar. Ya tengo el sermón, dije, ya la hice. Y entonces para camuflachar un poco la cosa, no llevé el libro, lo escribí. Todavía no había llegado la computadora a mi casa, a máquina. Y entonces el primer bosquejo. Cuando me paré, hermano, ahí delante de los hermanos, el bosquejo no lo miraba, hermano. Las piernas me temblaban. Y no hice nada, hermano. Mejor doblé la hoja y la metí dentro de la Biblia y empecé a hablar de lo que Cristo había hecho en mi vida. Y de ese momento el Espíritu Santo me dijo: yo estoy interesado en enseñarte todas las cosas. Aprende a tener comunión conmigo y yo te voy a recordar y te voy a decir lo que tienes que decir. Aleluya. Y a partir de ese momento, hermano, totalmente todo cambió en mi vida, en mi relación con el Señor, y lo que tenía que predicar y lo que tenía que hacer hasta el día de hoy. Lo que sí me recuerdo algo glorioso, que ese día
Martita tenía como 5 años, menos tenía, como 3 años tenía. Ella pasó a dar testimonio que el Señor la había sanado. Y vi a mi pequeña hija, hermanos, de 3, 4 años, dando testimonio porque se levantó por el poder del Espíritu y pidió un tiempo. Le dijo a mi mamá, le dijo: yo quiero dar testimonio que el Señor me sanó de la alergia que yo tenía. Y la niña se atrevió, y eso es lo que empezaba a hacer el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. No se preocupe de lo que van a decir. Atrévase a hablar de lo que el Señor ya empezó a hacer en su vida, porque yo sé que ya hizo algo. Y no se preocupe cómo lo va a decir, no se preocupe qué es lo que va a decir, sino que el Espíritu Santo va a dar la palabra y va a ministrar el Señor a muchas gentes cuando usted obedezca y crea que el Señor es el que está con usted y es el que va a hablar por medio suyo. Bueno, los apóstoles del Cordero aceptaron el desafío y empezaron la tarea, empezaron la obra de poder declarar el Evangelio. Y vamos a dar un pequeño salto hasta la iglesia apostólica, cuando el Señor se había ido y había descendido el Espíritu Santo y habían sido bautizados con Él. La iglesia empezó a florecer. Usted nota en la palabra que ya habían profetas, ya habían evangelistas, habían maestros. Había un avivamiento grande, hermano. Y en medio de ese avivamiento grande, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, le da una orden por el Espíritu a su verdadero hijo de la fe, a Timoteo. Y le dice lo que tiene que hacer. Y el Espíritu Santo se lo dice a usted en esta hora. La iglesia apostólica está relatada en el libro de los Hechos y también en todas las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias. Pero hoy se está escribiendo los hechos de los discípulos del Cordero en este tiempo, los discípulos de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 5. Y que su corazón se sensibilice a poder creer lo que Dios quiere hacer, hermano. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versos 1 al 5. El Espíritu Santo por medio de Pablo dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, aquí por favor, con su corazón puesto en el Señor, no en mí, en el Señor, el compromiso de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está conformada por verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. La iglesia de Cristo está conformada por verdaderos discípulos de Cristo. La iglesia de Cristo está conformada con hombres y mujeres que aman la palabra. La iglesia de Cristo está conformada porque tenemos las señales de los que creen. La iglesia de Cristo está conformada por aquellos que aman compartir las buenas nuevas con los necesitados. Cuando usted oyó estas palabras que yo dije hace unos momentitos, es la visión de la iglesia de Cristo Genezaret. Esa es la visión. Entonces el compromiso de este pámpano que somos como iglesia Genezaret es un compromiso que hoy el Espíritu Santo, no yo, no su pastor, sino que el Espíritu que está en usted pone como testigos a Dios y a Jesucristo. Cuando Pablo le dice, te encarezco delante de Dios,
Le está diciendo, te responsabilizo delante de Dios. Y hoy, amado hermano, con demanda en mi corazón, porque yo soy el primer demandado, hoy, delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, hoy el Señor le demanda su responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo. Ya no oí ningún amén. El compromiso de la iglesia, hermano, tiene como testigos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, note usted, dice, vamos a leer nuevamente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Por eso tiene que haber un corazón sensible a que esta confesión que estamos haciendo es delante de Él y solamente delante de Él. Y vea lo que el Espíritu Santo decía en mi corazón. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Entonces cuando habla de juzgar, el Espíritu Santo me llevó y me dijo, mis discípulos se les ha olvidado que todos tienen que comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, las que hicimos en este cuerpo, ya sean buenas o malas. Y hoy el Espíritu dice a la iglesia, te encarezco delante del Dios Todopoderoso y delante de Cristo, que juzgará a vivos y a muertos en la manifestación, porque tú vas a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y aún más, hermano, esto no es para usted, pero sí tenemos responsabilidad que menos comparezca delante del tribunal del trono blanco, porque hay dos tribunales: el tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. Pero el tribunal del trono blanco van a comparecer todos aquellos que rechazaron a Jesús, todos aquellos que no creyeron en Él. Pues como escrito está, ¿cómo invocarán si no han oído? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, hermano, hay una dimensión celestial. Hay dos tribunales: el tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. La iglesia de Cristo no pasa por el tribunal del trono blanco, pero sí va a tener recompensas, va a tener coronas de gloria. Pero ¿qué estamos perdiendo? Toda sensibilidad de que el Señor es galardonador de todos aquellos que le buscan. Estamos perdiendo sensibilidad. Hermano, usted no es enviado por hombres, usted es enviado por el Señor. Por eso cuando hablamos, hermanos, del apoyo misionero, estamos hablando que estaremos predicando nuestro trabajo, pero también aportaremos para la obra misionera. Pero hay quienes que mientras estén trabajando, el Señor les va a dar la oportunidad, como me la dio a mí, de predicar. Trabajaba y predicaba el glorioso evangelio de Cristo. Tal vez no todos van a agarrar a tomar púlpito, pero empieza a hacer lo que tienes que hacer ya en tu lugar de trabajo. Si quieres tratados, tenemos tratados. El día jueves tuvimos una celebración a Cristo. Un grupo de hermanos movidos por el Espíritu se unieron y juntaron una cantidad de dinero para adquirir 50 Biblias, las primeras 50 Biblias, para regalar, no para vender, para regalar. Pero Dios, en su fidelidad, no fueron 50, sino la provisión sirvió y alcanzó hasta para hacer una coinonía, que la bendición económica se convirtió en 89 Biblias que servirán para 89 almas que conozcan a Cristo. No fue por voluntad de hombre, el Espíritu Santo se está moviendo. Ya tengo promesas de ofrenda para las próximas campañas evangelísticas. Ya la iglesia está habilitada, ya la iglesia está inquieta por el Espíritu. Errores hemos tenido, debilidades hemos tenido,
Pero la presencia de Dios, a pesar de los errores y a pesar de las debilidades, la presencia de Dios se ha manifestado. Y recuerde que la Escritura dice, con un solo pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Te encarezco delante de Dios, que juzgará vivos y a muertos, que prediques la palabra. La ordenanza de anunciar el mensaje de Dios en todo momento, no importa la circunstancia, no importa si el enemigo se levantó, no importa si hay un momento de escasez, si hay un momento de tribulación, no importa, porque en medio de eso no dejaremos de predicar a Cristo resucitado. El tiempo que estamos viviendo, el entorno espiritual es bien peligroso, hermanos. El apóstol Pablo profetizó porque vendría tiempo que no soportarían la sana doctrina. Por eso, amados hermanos, nosotros no nos vamos a jactar que tenemos buena doctrina. No nos vamos a jactar que somos una iglesia con avivamiento. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Llevando el evangelio, y las señales nos acompañarán, hermano. Porque si hablamos que hay avivamientos, que son emociones, que son manoseos de alma, pues nosotros tenemos el privilegio de presentar el verdadero avivamiento, porque la unción está con nosotros, y la unción nos moverá de nuestra silla y nos llevará a predicar el evangelio de Cristo a cualquier lugar, no esperando provisión, sino sabiendo que por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar. Por eso estamos orando por la multiplicación de los ministerios, porque el Señor está interesado, hermano, de poder hacer cosas grandes sobre nuestras vidas, para que haya nuevos ministros, nuevos tecladistas, nuevos bateristas, nuevos guitarristas, nuevos bajistas, nuevos trompetistas, nuevos predicadores, que vayamos. Y no solamente, hermano, con la capacidad aquí en el templo, sino también para ir a enseñar a las aldeas, a los cantones, a los municipios, porque el avivamiento se lleva, hermano. El diablo ha atacado la obra, pero esto nos compromete a estar orando, hermano, porque las iglesias están inundadas con doctrinas erróneas, hermano, en donde están preparando a la iglesia para que se quede y no están preparando a la iglesia para que se vaya. Si nosotros decimos que tenemos esta doctrina, demostrémoslo, teniendo compasión por las almas. Hoy las iglesias se tienen que adaptar al mundo para que se sientan cómodos cuando vienen aquí. Y la iglesia no se tiene que adaptar al mundo, los del mundo se tienen que adaptar a la iglesia. Vendrá tiempo que no soportarán la sana doctrina. Los creyentes en ese tiempo quieren llevar su vida cristiana como ellos quieren, y no conforme a la doctrina de Cristo. Quieren una enseñanza que satisfagan sus deseos carnales. Quieren satisfacer solamente lo terrenal. Por eso dice la palabra, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan los deseos de su alma. Eso quieren escuchar. Según de Timoteo capítulo 4 verso 4, dice la escritura: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ciertamente, entre muchos que han apartado su oído de la verdad, hay pueblo de Dios que tiene que ser rescatado, hermanos. Por favor, lo voy a repetir nuevamente. Dentro de la multitud de los que han apartado la verdad del oído y se han vuelto a las fábulas, a los cuentos de viejas, como dice también en Timoteo, en 1 Timoteo, hay muchos engañados, y esos engañados tienen que llegar la verdad de la doctrina de Cristo para que vuelvan al redil. No sé si me explico. La gente que deja de escuchar la verdad y comenzará entonces a oír esas historias falsas. 1 Timoteo capítulo 4, 7 dice eso, solo apúntelo como referencia porque no me lo estoy inventando yo. Dice, seguirán cuentos de viejas, dice la palabra. No seguirán la sana doctrina.
Estos son los peligros que existen actualmente. Hay multitud de gente siguiendo doctrinas erróneas. Multitud de gente siguiendo unciones falsas. Pero si nosotros decimos que tenemos la unción verdadera, mostrémoslo al mundo. Vayamos, por favor, demos un salto a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Estos son los peligros de este tiempo, hermano. Dios nos libre de que alguna oveja de esta iglesia sea contaminada por lo que hay en su entorno. Pero yo estoy hablando de los que tenemos que ir a rescatar cuando les hablemos del verdadero evangelio de Cristo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si usted lee los versos anteriores, habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice la palabra que a causa de la enseñanza de lo falso, pero vean, lo falso no va a ser una burda falsificación, sino va a ser algo que parece genuino, algo que parece auténtico. Por favor, cuando yo hablo de falso, no es algo que se note a simple vista. Tenemos que tener la unción para discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y entonces dice la palabra que a causa de estos hombres amadores de sí mismos, que seguirán su camino errado, y el camino de la verdad va a ser blasfemado a causa de eso. Por eso hay mucho antitestimonio entre los cristianos, porque ya no se sabe cómo está formado ese cristiano. Dice que es cristiano, dice que va a una iglesia, tiene una Biblia, pero su proceder es totalmente diferente. Porque el verdadero discípulo de Cristo habla, piensa y actúa como Cristo lo hizo. Entonces, hermano, hay una demanda, hay mucho pueblo errado a causa de estas congregaciones, hermano. Y tenemos que llegar con el evangelio de Cristo a multitud de personas. Eso no quiere decir que nos vamos a robar. Oiga, no estamos robando ovejas de otro rebaño, pero hay un montón de ovejas perdidas que a consecuencia de lo que han pasado no saben a qué pastor seguir. Pero si usted lleva la doctrina del pastor de pastores, Jesucristo, ellos entenderán que hay una oportunidad de su vida para cambiar. Amén. Dice la palabra que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Pero vea lo que dice en el verso, vaya hasta la parte del verso 18, capítulo 2, verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Eso es lo que me da una honda preocupación. Dice la palabra que muchos serán engañados por falsas doctrinas, y ellos verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, habían salido del pecado y creyeron que lo que seguían era verdadero. Pero cuando la enseñanza que viene con palabras infladas y vanas, seduciendo sus sentidos, van a estar atrapados. Eso es pueblo de Dios. Entonces lo que Dios quiere hacer, hermano, en esta hora, es que usted pueda creer que el avivamiento se va a dar en usted. Usted es como parte de la iglesia. Entonces aquí a esta iglesia no van a venir siguiendo al hombre, sino van a venir siguiendo a Cristo. Porque la unción no estará depositada en una sola persona, la unción está en todo el cuerpo. Entonces en la manera que usted va a hablar, en la manera que va a orar, en la manera que va a ministrar, en la manera que usted va a hablar de Cristo, hermano, va a haber un avivamiento tremendo. Y la gente va a decir, verdaderamente lo que él tiene lo quiero yo, no lo que tiene el pastor, lo que tiene usted.
Entonces va a ser tremendamente, porque la multiplicación de la bendición no está centrada en unas cuantas personas. La multiplicación de lo que Dios quiere hacer está multiplicada en toda una iglesia. Amén. Entonces, el Señor dice a Timoteo, vaya conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si usted nota aquí, hermano, por el Espíritu, el Señor le dice a la iglesia de Cristo: tienes que ser sobria, tienes que tener lucidez, tienes que tener firmeza en todo, en todo. Tienes que estar segura, iglesia, en qué estás creyendo. Tienes que tener la certeza en quién estás confiando. Tienes que tener la confianza que tus pies están puestos sobre la roca, que es Cristo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, iglesia. Por favor, con todo mi corazón te lo digo, iglesia, tendremos aflicciones, pero soporta las aflicciones. Y el Espíritu Santo te va a recordar en todo tiempo que el Señor te dice: no temáis, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones. Cuando tú aceptas el reto delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, redarguyendo, enseñando, amonestando, disciplinando, estando firme de creer que no te predicas a ti mismo y no predicas a tu pastor, sino predicas a Cristo, entonces vas a tener la capacidad de soportar las aflicciones y cumplir tu obra evangelista y cumplir tu ministerio, hermano. Porque delante de Dios vamos a cumplir, no delante de los hombres, hermano. ¿Qué es lo que usted va a hacer después de escuchar este mensaje? Es responsabilidad suya delante de los testigos que hoy están presentes: el Padre, Jesucristo, y por el Espíritu Santo usted lo oyó. En una oportunidad Dios habló a Israel: aquí está el camino de la bendición y el camino de la maldición, y pongo como testigos al sol, pero yo te sugiero, o yo te digo, toma el camino de la bendición. Pero el que decidía era el pueblo de Israel. Y hoy como testigos está Dios y está Cristo, hermano. El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es el quien lo dice, hermano. El camino para cumplir tu obra evangelística, para cumplir tu ministerio, está puesto delante de Dios. Tú solamente sé sobrio, soporta las aflicciones y cumplirás para la gloria del Dios que te ama. Esta es una demanda de toda la iglesia. No es imposición de nosotros los hombres, es la demanda de la iglesia. Yo no sé cómo está su corazón delante del Señor para poder decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Varias veces usted ha pasado al frente, pero yo como pastor le digo: yo quiero ver que usted me diga: pastor, estas son las almas que se convirtieron al Señor. Estas son las almas que regresaron del mal camino. Estas son las ovejas que el Señor sanó con su bálsamo. Aquí están. Hermanos, el compromiso evangelístico es de todos nosotros. De usted depende aceptar el desafío de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Póngase de pie, hermano. Si nuestro corazón está en creer que somos un pámpano escogido del Señor, de la vid verdadera, tenemos que dar mucho fruto. Cierre sus ojos un momentito. Solamente disponga su corazón. Padre, tú conoces el corazón de todos nosotros. Tú sabes, oh Dios, las debilidades de cada uno de nosotros. Muchas veces hemos tenido temor, vergüenza, hablar de ti, de tu palabra.
A veces hemos tenido la buena intención, pero a la hora de querer abrir nuestra boca, de tanto pensar de lo que íbamos a decir, no nos atrevemos. Tú conoces la vida de todos nosotros. Pero yo le invito en esta hora que empiece a abrir su boca y su corazón y decirle: Señor, quita en mí todo temor, quita en mí todo miedo, toda vergüenza. Si alguien se ha atado con su propia boca diciendo que no lo puede hacer porque es incapaz, que hoy le pueda decir: Señor, en ti todo lo puedo, ayúdame a ser capaz para hablar de la palabra. Quiero tener la certeza de que tú me respaldarás. No estoy siendo llevado delante de concilios ni delante de tribunales, sino quiero ser llevado delante de una persona con necesidad. Mujer, tú que estás aquí en esta hora, tú que has comprobado cómo Dios ha sido tu amparo y tu fortaleza, tú que has tenido la buena intención de hablar del evangelio y has dicho: ¿cómo lo voy a hacer? Empieza a hablar cómo el Señor ha sido la fortaleza en el tiempo de la tribulación. Porque esa persona que tiene necesidad no te va a examinar de Biblia. Esa persona quiere oír una palabra que le venga a fortalecer en el momento de la angustia. Esa mujer que está lastimada porque fue abandonada con sus hijos. Esa mujer que está llorando su desgracia. Esa mujer que está pensando que ya no hay oportunidad. Y tú preocupada pensando que tienes que darle un gran discurso de homilética. Solamente dile que en todo tiempo Dios ha sido tu amparo y tu fortaleza, que Jesucristo es tu pastor, que Él vino a proveer en el tiempo de la escasez. Empieza a ministrarle fe para que pueda creer que hay un Dios que le ama. Porque cuántos corazones lastimados y heridos hay, que dicen: no hay quien me ame. No tengo ninguna sola persona a quien importarle. Se me cerraron las puertas de mi casa porque creí en este hombre que me abandonó. Ni él me amaba, y mis padres me han rechazado. Pero tú tienes una palabra y que puedes decirle a esta mujer: aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová tu Dios te dice: con todo te recogeré. Joven, has preguntado qué puedes hacer. ¿Has visto lo que Dios ha hecho en tu familia? ¿Has visto que aquel padre que estaba perdido volvió al camino? Aquel padre que estaba muerto en sus pecados y sus delitos volvió. Entonces no sabes mucho de la Biblia, pero te vas a encontrar con compañeros que están sufriendo y les vas a hablar a esos jóvenes. Yo lo único que te puedo decir que mi madre creyó, mi padre creyó. No tenemos abundancia de dinero, pero lo que tenemos te doy. Empezamos a tener amor en medio de nuestra casa. ¿Cuántas cosas puedes hablar? ¿Cuántas cosas puedes empezar a hablar ya? Tú que has dicho que no estoy preparado, hombre que has dicho no estoy preparado, puedes hablar. Ya empezaste a ser diferente como esposo. Ya tienes amor para tu esposa. Ya pides por favor las cosas en tu casa. Empieza con él. Tú no querías saber nada del evangelio, ahora estás oyendo un mensaje. Empieza a hablar. Empieza a decir que tu vida ya es diferente. Abre tu corazón y dile: Señor, yo creo que a partir de hoy soy diferente. Dios quiere perfeccionarse en tu debilidad. Pero yo te digo, hay mujeres y hombres, jóvenes con mucha necesidad. Su servidor como pastor no puede alcanzar a todos, pero tú sí puedes alcanzar los que yo no puedo alcanzar. Levanta tus manos y tu corazón y cántale al Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Guíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré
con tus manos levantadas, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Dígale: Espíritu Santo, enséñame a creer que tengo un llamado, porque he sido escogido para cumplir una obra. Enséñame a ser sobrio en todo, a soportar las aflicciones y las pruebas. Quiero cumplir mi función evangelizadora. Tengo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Yo sé que tú pondrás las palabras en mi boca. Sé que me darás el respaldo en todo lo que haga. Quiero empezar a hablar del que salvó mi alma, del que me ama. Levanta tus manos y cántale al Señor con todo tu corazón. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret.